en el nombre de Cristo. Aleluya. Abra su Biblia. Romanos capítulo 9, versos 14 al 15. Romanos capítulo 9, versos 14 al 15. ¿Cuántos se gozan de ver a Wilson aquí? A ver cómo se ha portado Wilson esta semana, hermano Reglán y hermano Fernando. ¿Se ha portado bien? Gloria a Dios. Aquí se te quiere, muchacho. Aquí se te ama. ¿Okay? Romanos capítulo 9, versículos 14 al 15. ¿Listos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 9, versos 14 al 15. Bueno, dejémoslo así. Amén. Aleluya. El interés de Pablo en la obra misionera. El interés de Pablo en la obra misionera. Este es un servicio misionero. Amén. Y cuando hablamos de misiones, estamos hablando quizás del área más importante en la obra del Señor. Una misionera que trabajaba en la China comenzó a visitar a una mujer con el fin de ganarla para Cristo. Y se trataba de una mujer que en un tiempo había sido rica, muy rica, culta y muy notable, muy reconocida, pero había quedado en la ruina con la invasión del comunismo en China. Y le mataron a su esposo y a sus niños, le destruyeron todas sus propiedades y perdió todo su capital. Después de haber sido rica, millonaria, estaba tan pobre que dormía a la intemperie sobre 2 tablas llenas de polillas y una casa vieja y casi inservible, y ocasiones deseando comerse un plato de arroz. A los chinos, los coreanos les gusta el arroz, y a mí también. Y estaba convencida de que Dios no le amaba. Es obvio que aquella mujer, después de haber sido millonaria, rica, y ahora en la condición que estaba, ella estaba convencida que ya Dios no le amaba. Y a mí no me extrañaría que más de alguien de los presentes o los que están en línea en algún momento quizás han dicho: es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha. Claro que sí, Dios te ama, claro que Dios escucha. Lo que pasa es que a veces queremos nosotros las cosas a la manera nuestra, pero no es a la manera nuestra, sino a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y cuando ella estaba convencida de que Dios no le amaba, la misionera le dijo: ¿usted por qué dice que Dios no le ama? Y la respuesta fue: si Dios me amara, no me hubiera permitido que me llegara esta desgracia, dijo la señora. Y comenzó a mencionar todo lo que antes había tenido, a su esposo, a sus hijos, y todo lo que hace tener una vida realizada, como la historia de Job. Los que conocemos la historia de Job sabemos de que Job era un millonario, un hombre influyente, y de repente se quedó sin nada. Y no fue de un solo así, sino que fue en un proceso. Primero fueron los hijos, después todas sus riquezas y tanta cosa, y por último dice que la misma mujer le decía: maldice a Dios y muere. Entonces lo mismo le pasaba a esta señora. Pero cuando ella dijo todo lo que le había pasado, sé que la misionera ya no le insistió, y comenzó a hablarle con hechos. ¿Qué?
La trató con todo amor. Precisamente de eso se hablaba el día de ayer también. De no ser una iglesia o una organización combativa, sino que todo tratarlo con amor. Amén. Y eso hizo esta misionera. Y dice que comenzó a suplirle las necesidades a esta señora que había sido rica hasta tocarle el corazón. Y cuando creyó conveniente, le expuso el plan de salvación. Y aquella mujer desdichada se convirtió a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y comenzó a hablar del Señor, y ahora dice, era feliz y dichosa, más que cuando era una mujer de dinero. O sea, tuvo que haber perdido todo, tuvo que haber se quedado sin nada para hablar de Dios, para hablar de la misericordia, de las bendiciones de Dios, que cuando había sido rica y millonaria no lo había hecho. Así que a veces pudiera ser que Dios nos pase por un proceso para que le podamos servir al Señor. De hecho, estoy viendo aquí enfrente la visión 2434, la formación. Y todo esto es formación. Todo esto es formación. El evangelismo, estamos hablando de misiones. Cuando hablamos de misión, pues obviamente estamos hablando también de evangelismo, de evangelizar, de traer almas para Cristo. La Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia demos. ¿Cómo podemos irnos a acostar en la noche sin haberle hablado a alguien de Cristo, sin haberle dado a alguien testimonio de Cristo? Por eso decía uno de estos días que cuando nos vayamos a dormir en la noche, que digamos, en Dios haremos proezas y Él ahollará a nuestros enemigos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo están haciendo? Ya van como varias semanas que estoy diciendo que se haga eso antes de ir a dormir y a levantarnos. Y que siempre tengamos eso, en Dios haremos proezas. Él ahollará a nuestros enemigos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si eso lo decimos al anochecer, al amanecer, si eso lo decimos a toda hora, amén, vamos a ver la gloria de Dios. Esta señora rica, millonaria, tuvo que haber perdido todo, estar en una casa abandonada, durmiendo entre dos tablas llenas de polía. Me imagino que ella añoraba las camas, las comodidades que en otro tiempo había tenido. Pero en ese tiempo, cuando tenía dinero, no se preocupaba por las cosas de Dios, pero ahora, en la miseria, comenzaba a hablar de Dios. Aleluya. No permitamos que eso nos pase. Entonces, si no hubiera sido por esa calamidad, esta señora jamás hubiera conocido el gran amor de Jesucristo. Tenía bienes materiales sin conocer la verdad, la verdadera felicidad. Pablo es el que dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Eso es aplicado, por ejemplo, cómo van a creer las personas que no conocen a Cristo si no han oído de Cristo. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y luego aplica para los cristianos, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Nuestra misión, nuestro trabajo es enviar los convertidos al campo misionero. Entonces Pablo es el que ostenta el título de un verdadero misionero. Habla aquí de la necesidad de confesar nuestros pecados, pero que desde luego para esto es necesario poner de manifiesto la responsabilidad como iglesia, la responsabilidad de nosotros como iglesia. Siempre decimos que según las estadísticas,
cada minuto mueren 55 personas en el mundo. La pregunta es, ¿cuántos de esas 55 personas que mueren cada minuto se van con Cristo? Se van al cielo. Qué bueno sería, ¿verdad?, que fueran las 55. Pero yo le aseguro que según estadísticas se cree que tal vez un 5% de esas 55 personas son salvas y el resto se va al infierno. Y la responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad de la iglesia, porque no estamos realmente haciendo el trabajo que Dios nos ha enviado. Tenemos comodidades. Ahí mirábamos la foto, por ejemplo, la sierra de Oaxaca. En esas condiciones, como están los hermanos, en trocitos de madera, en piedras, sentados. Mientras aquí tenemos toda la comodidad. Y como tenemos la comodidad, pues se nos olvida nuestra responsabilidad. No esperemos que nos pase lo de la millonaria en Corea, en la China. Amén. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, la recompensa de la más grande bendición. 2, la urgente concientización de Pablo. Urgente. Por eso dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pablo está poniendo una urgencia. Amén. Entonces, así que porque dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted y yo, si creemos en Cristo, nunca vamos a ser avergonzados, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Así que de gran valor para los creyentes del primer siglo, lo que Pablo enseña, de gran valor para los creyentes del siglo XXI, porque sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El núcleo del Evangelio y su fundamento en la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? El amor, la salvación, la muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la salvación es universal. La salvación no solamente, esa era la creencia que tuvieron los judíos. Ellos se creían los predilectos, se creían que la salvación era solo para ellos. Era lo que ellos pensaban. Y por eso a nosotros los gentiles los miraban como poca cosa. A tal punto que dice que los miraban como perrillos, los perros. Y de ahí que la mujer sirofenicia pues no se molestó cuando Cristo le dijo, porque ella le estaba pidiendo un favor a Jesús, y el Señor le dijo, no es lícito lanzar las perras a los perrillos. No era que Jesús le estuviera insultando, sino que la estaba probando en su fe. Muchas veces el Señor nos está probando a ver de qué manera actuamos, a ver de qué manera reaccionamos, porque como siempre decimos, lo típico del ser humano es a reaccionar, es salir en la defensiva, lo típico. Pero cuando aprendemos a escuchar, porque ¿qué dice la palabra? Ser prestos ¿para qué? Para oír y tardos para hablar. Pues la mayoría somos prestos para hablar y tardos para oír. Después que ya hemos dicho, hemos hablado, hemos actuado, hasta entonces aprendemos a oír. Y por eso es que hay tanta gente, tanta desgracia, tanta situación, tantas personas muertas y otras en la cárcel, otros en hospitales, en condiciones, porque no hemos aprendido a oír. Aleluya. A escuchar. Entonces, el segundo punto de este sermón es la urgente concientización de Pablo. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Y esto va para los que están también allá afuera, que están escuchando esta palabra. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues de nuevo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La seguridad transmitida por el apóstol. Pablo transmite una seguridad. Y es lo que nosotros tenemos también que transmitir, seguridad. Si la gente ve en nosotros que somos realmente creyentes de verdad, porque nos ve tambaleando y nos ve así inseguros, pues ¿qué puede entender la gente? ¿Cuántas veces decimos? Yo he dicho que cuando ya andaba en el trabajo, allá en mi país, haciendo negocios, había gente que nunca la había visto, que nunca la había tratado, y me decían, ¿pero usted es cristiano? Sí, por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Les preguntaba. Porque se siente. Entonces, el cristiano tiene que oler a Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Oler a Cristo. Que la persona que pase a nuestro alrededor sienta que tenemos ese olorcito, ¿verdad? A Cristo. ¿Okay? Ese no se trata de un perfume carísimo, porque hay gente, yo por ejemplo en mi caso, yo no tengo problema con eso, yo no sé ni, mi esposa pone los botecitos ahí, yo no sé qué clase de perfume, la cosa es que yo me pongo perfume, pero no ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es oler a Cristo. Eso es lo que me interesa, que la gente sienta en mí el olor a Cristo. Aleluya. Entonces, vemos la necesidad de que los hombres sean persuadidos. Todos tenemos oportunidades. Las hermanas que se suben al autobús, por ejemplo, la persona que ve en el autobús ahí, en el momento que usted se sienta ahí, esa persona es su prójimo en ese momento. Lo primero, preguntarle, hablarle de Cristo, entrar en conversación con esa persona, sonreírle, sacarle plática. Y a medida que entra la conversación, pues ya ahí empezar a identificarnos como hijos de Dios. Si eso hiciéramos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en los trabajos? Ahí tenemos gente, ¿verdad?, que llega, es el evangelio nuevo a vivir en nuestra vecindad, pues inmediatamente tratar de hacer amistad con esa persona y hablarle también de Cristo. Eso es lo que hacer, ¿me entiende? Entonces, de ahí que la necesidad de que los hombres sean persuadidos. Y nadie podrá creer, dice Pablo, en quien no han tenido conocimiento. De quien nadie, ¿cómo va a creer de alguien que no me han explicado? ¿Okay? Acabo de decir ayer que fuimos a esa conferencia de ayer. Ahora yo vengo informado, ahora tengo de qué hablar, porque fui y recibí la conferencia sobre todo eso que está pasando en las escuelas. ¿Okay? Ahora tengo base para decirlo. Pues no hubiera ido. ¿Okay? Y por último, el tercer punto, la mayor responsabilidad de la iglesia. Dice Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está hablando los misioneros. Y hasta hay un canto que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que entonces, pues nosotros, todos somos llamados y somos enviados. Desde el momento que somos enviados, todos somos misioneros. Aleluya. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a ejercitar, a obedecer el mandato que Dios nos ha dado. Entonces, no esperemos, como dije, ¿verdad? A veces decimos, Dios no me ama, como decía la señora esta ex millonaria, Dios no me ama. Si mi amara no permitiera que me pasara. Pero tuvo que Dios dejarla prácticamente sin nada, para que entonces ahora se reconocía a Jesús y hablaba de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? La incapacidad del hombre es para actuar por sí mismo. Nosotros, y la función del enviado como embajador de Dios, y no por él mismo, nosotros
Somos embajadores. ¿Cuántas veces cantamos, aunque ya casi no, ¿verdad? Embajador que a Cristo representa? Que somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Representa a su país en el lugar, en el país donde está. Es un representante de su país, la voz de su país. Nosotros somos embajadores del cielo. Así que nosotros somos representantes del cielo y nuestra función es transmitir las bendiciones del cielo hacia la humanidad, hacia un mundo que necesita conocer la salvación. Entonces, así que, y dice, la hermosura de los pies de los que anuncian el evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Nos salimos a evangelizar y salimos a hacerlo con ese deseo, transmitiendo la palabra, repartiendo folletos, tratados, lo que sea. Donde ponemos los pies, esos lugares quedan bendecidos. Esos lugares son bendecidos. Aleluya. Ahora imagínense los misioneros que van por otros lugares a llevar la palabra a países desconocidos, a lugares muchas veces inhóspitos, a lugares donde tienen que aprender el dialecto del lugar para identificarse con la gente, que tienen que vestirse como se visten las personas donde van, y que tienen que hablar, identificarse para poder introducir el evangelio de Cristo. Esa es la misión. Esa es la misión. Así que, en conclusión, en una iglesia bautista, un joven le dijo a su pastor, pues yo lo hemos dicho, Dios me ha bendecido abundantemente. ¿Qué cosa especial puedo hacer? Que alguien venga, por ejemplo, y diga, Dios me ha bendecido abundantemente, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues sostener un misionero, ¿verdad? Traer ofrendas misioneras, darle al Señor. Y entonces el pastor le dijo, bueno, porque eso no sostiene un misionero en Corea. Y el joven aceptó, dice, y puso la fotografía del misionero junto a su cama, y entendiendo la diferencia, porque obviamente mientras allá en Corea, por ejemplo, es de noche, aquí es de día, y entonces tenía la foto de su misionero. En la mañana decía, Señor, gracias te doy, porque mientras yo descanso, mi misionero duerme. Y en la noche, Señor, gracias, porque mientras yo duermo, mi misionero trabaja, te sirve. Y así, hacía bendición. De esa manera el joven oraba por su misionero al acostarse y levantarse. Imagínense, ese misionero estaba cubierto por esa oración. Nosotros también, aleluya, estamos orando también por todos los misioneros, por los líderes que han salido de aquí con nosotros, por pastores que tenemos en México, en El Salvador, en Guatemala. Ahí vimos el testimonio de la hermana, ¿okay? El agradecimiento. Son misioneros que aunque no se ven tal vez aquí, pero han salido de aquí, y eso nos alegra y nos compromete también a bendecirles en el nombre de Jesús. Así que qué lindo sería que nosotros también imitáramos el ejemplo de este joven y adoptáramos. Qué bonito sería que dijeran, tenemos un misionero en tal país, ¿verdad? Y bendecirlo. Eso es lo que hace la misión. Y ese era el interés de Pablo, como dije, en la obra misionera. El interés de Pablo. Y de ahí que termino diciendo, él decía, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Obviamente. Aquí decíamos nosotros, por ejemplo, donde quiera iglesia, ¿cierto? Gracias a Dios. Hay cuadras, hasta 3 y 4 iglesias en la misma cuadra. Pero hay lugares donde no hay obra, no hay iglesia. De aquí se nos fue un hermano que aquí enfrente vivía, se va para Colorado, y la última vez que hablé me dijo que allá tenía que caminar, la primera iglesia que le quedaba cerca de 1 hora de distancia en carro. Y así en todo lugar. Aquí somos bendecidos con iglesias por todos lados, pero hay lugares donde no hay.
Entonces, para eso, ese es el trabajo, que el Evangelio de Cristo se predique por todas partes y que la obra del Señor avance. ¿Y qué decir de las cárceles? ¿Cuántos presos hay en las cárceles, por ejemplo? Que desean que una iglesia les bendiga, les lleve una bendición y tantas cosas que podíamos decir. Aleluya. Así que qué lindo sería que nosotros también imitáramos el ejemplo de este joven. Que yo con el pastor, Dios me ha bendecido, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues sostenga un misionero. Y repito, puso la foto del misionero junto a su cama. Y en el día le doy gracias porque mientras yo descanso o trabajo, él duerme. Y al otro día, mientras te doy gracias porque mientras él duerme, yo también trabajo. Amén. Y estaba orando. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Pues esa es la misión. Póngase de pie en el nombre de Cristo. Y vamos a estar orando al Señor. Vamos a orar por los misioneros. Vamos a orar por los pastores que han salido de aquí con nosotros, de la iglesia. Amén. Oramos por el hermano Francisco. Pero por favor, hermano, póngase de pie de veras, hermano. Aleluya. Levante sus manos y oremos en este momento. Oramos por el hermano Francisco Vázquez, de Río Hondo, Zacapa, Guatemala. Él reconoce que salió de aquí, de esta iglesia. Oramos por hermano William, compañero en El Salvador, también lo bendecimos en el nombre de Jesús. Esta semana, creo que fue el lunes o martes, me llamó por teléfono. Oramos en este momento también por hermano Hilario y Susi Vázquez en Oaxaca, por hermano Galileo y hermana Patti. Oramos por Manuelito Zárate también, que tengo entendido que también está pastoreando. Aleluya. Oramos por hermano Librado, el papá de hermana Susi. Oramos por hermana Norma Ninet, que fue la que nos acaba de hablar en ese video. Oramos también, Señor, por hermano Edwin Solórzano, de Huehuetenango, Guatemala, que son personas, Padre Santo, que son fruto de este ministerio. Y nosotros, Señor, te honramos por eso. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre. Porque tal vez quizás el trabajo no se ve, pero sí, Señor, tú sí lo ves, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Así que en este momento, Señor, oramos también por aquellas personas que han recibido esta palabra, donde quiera que estén. Y si tú sientes que esta palabra ha tocado tu corazón en este momento, donde quiera que te encuentres, todo lo que tiene que decir es: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, recíbeme, Señor, como tu Hijo. Y si lo estás diciendo de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Todo lo que tiene que hacer es estar en una iglesia, servirle al Señor. Nosotros podemos guiarte, orientarte a una iglesia donde pueda desarrollar y aumentar tu fe. Aleluya. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro. Ahí estamos para servirte en nuestro servicio, martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, lunes también tenemos instituto bíblico. Así que, por falta de oportunidad, no te puedes perder. Aleluya. Así que en este momento, por aquellos que por fe han aceptado a Cristo o están reconciliando con el Señor, Padre, en el nombre de Jesús, quizá nunca lo vamos a ver en esta tierra, pero un día le vamos a ver en el cielo, Señor. Oramos por todos aquellos, Padre Santo, que al oír esta palabra, si la están escuchando ahorita o cuando la escuchen, que pueden entregar su corazón, que puedan ser libres de la condenación eterna, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por los presentes y por los ausentes. Donde quiera que estén los hermanos, Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús. Oh, qué lindo es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dígalo conmigo, aunque no tenemos música. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí.
sirviendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Una vez más, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Que gracias a Dios en este momento. Gloria al Señor. No está de más preguntar si alguien quiere levantar su mano, puede decir: Señor, yo te acepto en mi corazón, te recibo, me reconcilio contigo. Quiero comenzar una nueva vida, comenzar a servirte. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a despedirnos de las redes sociales. Nuestra próxima transmisión es el jueves o el viernes. Vamos a estar anunciando www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, en YouTube también bajo Vladimir Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Así que recuerde que estamos formándonos, estamos evangelizando, nos estamos revitalizando también nosotros. Cada vez que venimos a revitalizarnos, estamos haciendo incidencia social, estamos ayudando también a los necesitados, y por último nos estamos cuidando nosotros también, cuidándonos, porque si estamos bien, pues vamos a poder servirle mejor al Señor. Un abrazo para todos los que nos vieron a través de las redes, y nos quedamos con la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.